Muy buenas a todos, es 13 de julio del 2021, son las 9 menos cuarto de la tarde. Y nada, ¿esto qué es? ¿Quién ha puesto esta feria aquí? ¿Esto lo has hecho tú, Keila? Ah, qué arte, yo no tenía ni idea de esto. Ah, por al final no he ido a lo del aniversario, se me olvidó ayer. Bueno, primero voy a encargarme de las velas, eso es lo que quería decir. Que nada, una vez más, pues voy a encargarme de conseguir las 4 velas de temporada y las 4 misiones de la rosa. Más que nada para que me dé tiempo de conseguir todas las cosas del pase de aventura que me salga rentable, al menos todo lo que pueda. No me hubiese gustado gastarme el dinero para nada. Así que nada, lo que pasa que tampoco quisiera que todas las... ¿Qué es lo que pasa? Que todas las partes del juego, mañana, pasado, el otro, pues me dediqué a lo mismo. Todos los días lo mismo, todos los días lo mismo. Bueno, ayer por lo menos desbloqueé algún espíritu, una zona nueva, pero no quiero todos los días grabar como hago las 4 misiones, como hago las 4... Como consigo las 4 velas, un por culo, yo creo que es aburrido, aburrido sobre todo para verlo a alguien. Es aburrido hasta para mí jugarlo, hacer todos los días lo mismo, pero es que no tengo más remedio. Ya quedan 68 días para que se acabe la temporada del Principito, el pase de aventura, y me veo 68 días consiguiendo las 4 velas y consiguiendo las 4 misiones, pero es que no tengo tiempo para más. Es que me consume al menos una hora de juego y es que no puedo dedicarle más tiempo, porque es que esta es más o menos la hora a la que puedo jugar. Ya cuando termine de jugar tengo que ponerme a hacer la cena, y es que cuando termino la cena lo que tengo ganas es de dormir y acostarme y hasta mañana si Dios quiere. Porque es que el taller de verano, a pesar de que me lo paso muy bien y estoy muy contento con mis niños, me consume demasiada energía, muchísima, muchísima, me consumen la vida, es que acabo muerto, reventado. Los niños son como Raziel en el Soul River, me devoran el alma. En fin. Pues nada, vamos a ver cuáles son las 4 misiones diarias de hoy. De Hop. ¿Dónde está la rosa hoy? Aquí. Siéntate en la banca al lado de un extraño, atrapa a luz, bla, bla, bla. Vamos a ver si hay algún extraño sentado por alguna parte. Si me siento con vosotras, ¿vale? ¿O tiene que ser con alguien que no conozco? ¿No sirve? Hostia. A ver si veo a alguien sentado. Bueno, pues aquí estoy. Y aquí está la primera vela de temporada. La verdad es que me gustaría jugar después de cenar otro rato. Y poder acceder al mundo del Principito, seguir desbloqueando espíritus y avanzar en el juego realmente, que es lo que me interesa. Descubrir... Mira, aquí hay gente. A ver si puedo... primera misión conseguida. Vamos a decirle... Thank you.
Ah, ostras. F. Bueno, que se queden ahí siendo coleguitas. Vamos a ponerle aquí cara a todo el mundo. ¿Te pareces mucho a esa otra persona? Bueno, pues ya está. Venga, pues vamos a seguir buscando velas de temporada y todo ese follón. Me han llegado velitas. Pues vamos que nos vamos. Con lo mal que se me daba esto así al principio, y fijaos el vicio que tengo ahora, Y es que en la vida todo es práctica, práctica, práctica. Qué buena aparición. Y ahora planea a derrapar. Bueno, espérate que me gustaría... A ver si me he saltado alguna... No se ven velas de temporada por ninguna parte. Keila, ¿tú te acuerdas dónde están todas las velas? Pues yo qué sé, si me vienes a buscar y me ayudas. Ya he encontrado la luz. Pues ya tenemos 2 misiones. Por cierto, le he pasado mi clave de amistad a Dare. Dare yo lo considero mi suscriptor más fiel. Dare ya, como dije en la anterior parte, Dare ya es un amigo, es un amigo. Ya cuando subo un vídeo y no me comenta Dare, ya lo echo de menos. Y lo digo completamente en serio. Digo, ya está, es que mi vídeo no es lo suficiente bueno. Es que no... Pues que ya ya he encontrado a un youtuber mejor que yo. No, pero es cierto, ¿eh? Lo hecho, ya llega un momento en que se le echa de menos, porque es que se come hasta los gameplay. Sí, he cogido la vela del principio, cariño. He cogido una que hay al principio y creo que he cogido aquí otra, no estoy seguro. Ya no me acuerdo, porque voy hablando al mismo tiempo y voy empanado. Mira, acabo de encontrar otra. La vela con estilo. Así es como se llama esta vela. Pues la verdad es que estoy un poco distraído y no sé si ya habré cogido las 4. Otra vez la luz esta.
¿Qué ha pasado? Me he chocado con un muro de nubes. Ah, me he chocado con esto. Keila está en línea. Pues eso, lo que estaba diciendo, le he pasado en mi clave de amistad, de esos de Nintendo, por si alguna vez coincidimos y jugamos al Sky juntos. ¡Mi Keilita! ¡Hermosa pastel de fresa! No te vayas sin darme un besito. ¡No! ¿Por qué estoy volando eternamente? ¿La nube ya no me recarga o qué? Ah. Voy a cruzar aquí para que me dé todas estas velotas, como dice Giselle. Bueno, pues me quedan 2 misiones, Kiki. La de revivir el espíritu. Y la otra no me acuerdo cuál era. Esa la he cogido. Creo. Voy para allá. Sí, la he cogido. Esta también la he cogido. Creo que me debe de faltar una, porque he cogido la del principio y he cogido estas dos. Voy. Paripopi, tirorito, ti, tirorito, ti, torito, ti. Estoy súper enganchado a esa canción. Esta no la tengo, creo. Ah, pues sí que la tengo. ¿Por qué no me suelto? Quiero soltarme. Ahora. Sí, sí la tengo. Pues entonces ya tengo las 4, ¿no, reina? Venga, pues vamos al espíritu. A ver si me da tiempo hoy de hacer algo más que hacer las 4 misiones y las 4 velas. Que no quiero que todos los 68 días que faltan de... ¿Este es? No quiero que quede todos los días que quede de temporada haga los mismos gameplay de siempre. Ahora vamos a hacer las 4 misiones y vamos a coger las 4 velitas. Pero aunque sean misiones distintas, es aburrido. No avanza en el juego, no veo nuevos espíritus ni nuevas zonas, es aburrido. Por lo menos desde mi punto de vista. Ya de por sí a mí no me gustaría ver gameplay de nadie. Ya lo he hecho. Sí, ya lo he hecho, cariño. Me faltan 2 misiones. Derrite 10 oscuridades, ese no lo he hecho. Me quedan 2 misiones, de las cuales... No, me quedan 2, no. Me queda una. Pues vámonos. Mira qué rápido vamos a acabar hoy. Qué bien. Si lo hacemos ya en breve, 15 minutos me ha llevado hoy las 4 misiones y esto. Contigo lo hago más rápido que con mamá.
A mamá, que por cierto le han puesto hoy la vacuna. Y le ha entrado fatiga. Le ha entrado fatiga y ahora le duele un poquito la nuca y demás, pero está bien. Alba está bien. De momento. Pero está bien. ¿Esa es la capa que yo quiero? No, esa no es la capa que yo quiero. ¿En qué me estoy luciendo? Bueno, venga, estoy aburrido, vámonos. Giselita, ¿nunca juegas conmigo? Juego con tu madre, con tu hermana y contigo no. Me tiene abandonado. Es que voy a hacer la última misión. Aquí estoy, guapa. Corro. Éxito, derrite 10 oscuridades. Se están viendo ahora muchos pajaritos. Ya está, ya no me queda nada. Vamos a ver a la rosa. Me voy a ir al hogar. Mi pequeñita. No se ha visto el choque. F. Mi pequeñita y hermosa, chiquitita. ¡Ha desaparecido! Mi pequeñita ha vuelto, mi hermosita. Mira qué pequeñita. Es igual de pequeñita que en la vida real. Por los cojones, me llega ya por el hombro. Pero me cago en la leche. ¿Quién es este pro? La madre que lo parió. Se parece al del Breath of the Wild. ¿Este es amigo tuyo? Ah. ¿Qué idioma habla? Y él notas la caña, ¿eh? Vaya cómo va vestido, me gusta un montón. Ah. Espérate, le voy a escribir. ¿Cómo se escribe aquí? ¿Eh? Ah, tengo que desbloquear el chat. O sea que yo estoy... Ahora mismo lo que yo tengo puesto, ¿nadie puede verlo?
Voy. Uno, dos, tres, cuatro. Regresa en 11 horas, me ha dicho. Yo tengo 40 velas de temporada. ¿Por qué no puedo comprar nada? Quiero comprar. Solamente me deja comprar con corazones. Y a mí este hombre, ¿por qué no me da corazones? Yo quiero corazones. Y yo tiene hasta un cetro aquí, es la caña. Un palo. Un báculo. Pues ya es mi colega también. Es que no me acuerdo cómo se llamaba el del Breath of the Wild, el pájaro, pero me dan ganas de llamarle igual. Amigo. 11. Caña. Unas velas que me salen que son como una estrella en medio, ¿qué isla que es? Que no tengo nada de eso. Unas velas con una estrella en medio, velas rojas con una estrella en medio amarilla, ¿qué es? Sí, me sale a la derecha del corazón de temporada. Ah, las velas del Edén. Las velas del Edén. Cuando me salen tantos puntitos encima de alguien, ¿qué significa? Puntito suspensivo pero engordo. Ah, vale. Pues dile que soy tu padre, a ver si me regala algo guay. Para ganarse mi favor. Ah. ¿Cómo puedo desbloquear el chat con él? ¿Sí? Ah, demasiado complejo y no tengo ganas de hablar con nadie. Lo que voy a hacer es irme ya a lo del principito. ¿Qué? Uy, parecía que tenías una linterna del sol, tío. Impresionante. Mi niña iluminada. Tocaña. Sí, se llama Tocaña. Amigo 11, Tocaña. Porque es Tocaña el nota. Esposa. Dice, mi esposa vive en España, te ha dicho. Él es de Ucrania. ¿Es ucraniano? ¿De ahí? ¿A él? Sí. ¿Mm? ¿De arriba? ¿Sí? Después le das arriba otra vez y ahí está el chat. Sí, pero tienes Que tengo que gastar un chorro de... No, poquitas. Yo no voy a gastar vela en hablar con este tío. Una 5 nada más. 5 velas para hablar con él. Vamos, no se lo cree ni, vamos, ni aunque sea... Vamos. Qué güey. Mensaje.
España es muy caliente. Yo Ah. lo estudié, supongo. No sé si está diciendo que es un país donde hace calor, que estudió en España, o que ha estudiado que España es un país caliente. Decimos la... Espérate. ¿Es ucraniano? Escucha, respuesta para cualquier persona. Y cuando no entiendes lo que ha dicho, o ¿en serio? Finiquito. Oh, really. Pero qué cabrona, porque tienes respuestas predeterminadas. Si no se le entiende, así está bien. Yo también lo hago. Él en vez de decir que ella ha dicho ¿Qué demonios? ¿Mm? ¿Qué? What are you are? ¿Qué cojones, ¿Qué eres? ¡Tú eres! Y ahí fue cuando entra en bucle absoluto y empiezan a darte espasmos en el suelo y te sale espuma por la boca. What are you are? No me acuerdo ya, por culo. En la... yo creo que con que le digas únicamente your age es suficiente, ¿lo entiendes? No te rayes tanto. Tiene el culito calentito. Bueno, me estoy entreteniendo aquí haciendo el carajote. Llevo 15 minutos aquí haciendo el mongol con vosotros. Me voy a despedir. Goodbye. Me voy a tomar por cooler. Y ahora pues me voy a ir a donde está lo del Principito. Bueno, pues aquí está lo del Principito. Ah, pero no puedo entrar solo, claro. Ah, sí, sí que puedo. Claro, si su esposa es española, pues seguramente sepa hablar algo de español. ¿Qué te ha puesto? Grande Bros. Bueno, pobrecito. Hace lo que puede. Bueno, ahora voy a poner lo del Principito, así que voy a apagar el micro. O bueno, no voy a apagar el micro. Apagar el micro cuando llegue al siguiente espíritu. No, creo que no hay nueva cinemática con la rosa, pero yo voy a desbloquear espíritus. Kate. 40 horas. Kate, tengo una pregunta. Quiero corazones para poder comprar, porque compro con corazones, no con velas. Ay, ¿Cómo consigo los corazones? ¿qué corazón era de temporada? Claro. Pues mira, haces lo que todo el mundo hace. ¿Y qué es lo que todo el mundo hace? Ten en cuenta que Compra yo... todo lo del espíritu. Todo lo del En plan, espíritu... todo lo que sea, está en las ramas y después derivaciones de las ramas. Sí, Pues las ramas rectas, Sí. esa compras todo sí. y arriba del todo son solo por 3 corazones, o sea, por 3 velas puedes tener un corazón. Ajá. O sea, que tienes que hacer un espíritu para conseguir un corazón y otro espíritu para tener otro corazón. Vale, pero es que es eso, mira, ¿lo ves? Hasta para el pelo Sí, necesito dos, dos dos y corazones. dos, son Y es 6 que no en tengo total. ninguno, tío. Sí, yo tampoco.
Y yo quiero un pelacho guay. Creo que no se ha creído que eres mi padre. ¿En serio? Sí, porque dice, tu amigo ha desaparecido. Dile, dile, es mi padre. Es mi padre que también juega. Dile, tiene un canal de YouTube que se llama Carardilla. Y está grabando todas las partidas. Por si te quieres ver. Dile que seguramente estemos en la parte 5 o 6. No me acuerdo ya qué parte es. Hoy he subido la 2. Ya es el 8 de julio. Sí, estamos ya 13. Ah, que lo ha... Dile que me he ido a lo del Principito. ¿Cómo es salir? ¿Salir cómo? ¿Salir? Sí, salir en una pantalla. Ah, pero eso en inglés no se dice con el verbo salir, ni nada de salir. Aparecer, quizás. ¿Cómo se aparece? Joder. De verdad. Venga, hijo, ¿estudiaste inglés durante 16 años? Sí, 16 mojones. A ver, vamos a mirarlo en el traductor. El caso es que lo sé, pero no me sale. Mira que lo he ¿Y visto. qué dice? Yo encontraré necesariamente. Es como dice que lo encontrará necesariamente, no sé. ¿A qué se refiere? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo lleva jugando a Sky? Show. Aunque show es en verdad enseñar esto, lo mismo puede ser appear, no sé. Dile, tiene un canal de YouTube. Él saldrá en su vídeo, seguramente. Vas a salir en su vídeo. Dile que tengo poquitos suscriptores, que esto no es nada nada grande. A ver, se va a creer que soy el Rubio. Dile que no soy ningún gurú de videojuegos, que soy un usuario más. Que lo que hago es jugar y divertirme. ¿Sabes? Díselo a tu manera, como tú sepas. No hace falta que lo digas textualmente, como te lo estoy diciendo yo. Bueno, pues vamos a ir a la siguiente plataforma, que ya... Poco Little. ¿Cómo se escucha? ¿Qué? ¿Cómo se escucha? Subs, pon, S-V-S. Yo creo que lo entenderá. ¿Cuántos años te ha dicho que tiene? 16. 16, y ha dicho antes my wife. Está casado con 16 años en Ucrania. ¡Esposa! Eso... Es la esposa, no está casada. Pues si es su esposa, está casado, Keila. Bueno, sí. Bueno, no, su futura esposa puede ser. ¿Su futura esposa? Sí, como la boda concertada. Ahí hay un niño de la cama. Que la boda es concertada, ¿cómo? Hay un niño de la cama. ¿Dónde? ¿Ahí dentro? Ah, no lo sabía. Sí, pues ahora lo sabes. Me sirve. Otra, He tenido- que solo ha jugado por 10 meses y está así, de extraño. Eso es un cuento chino. Esas cosas que tiene se pueden... Cuento ucraniano. ¿De los espíritus viajeros? O sea, que ha tenido que pagar pasta.
He tenido que dar parné ahí. El otro día aquí se sentaron varios y yo quiero sentarme también. Además que va a ser mi... Ah, pero no... Sí puedes. A ver... Siéntate otra vez. Deja de sentarte otra vez. En plan... No. te No, es que no levantes. me quiero tumbar. No, Lo pero que no en plan, entiendo es siéntate, por qué siéntate. ha desaparecido el cojín. A lo mejor era una persona, tío. Una persona el cojín, ¿por Estaba qué? sentada en la cabeza de una persona. Pero si era un cojín. A ver. Me va a llevar al bosque. Ah, pues muy bien. Oculto, escondido. Mira, esta va a ser, yo creo que voy a hacer la miniatura aquí así. Ea. Pues vamos al siguiente. Ahí arriba. Vamos a ir por allí arriba. Mira eso. Bueno, pues voy para allá. Voy a quitar el micro, ¿de acuerdo? Lo quito ya.
Aquí estoy de nuevo. Espero que se escuche bien porque hay veces que por alguna razón se corta el micro cuando lo pongo y lo quito. Que... creo que este es el cartógrafo. No estoy seguro, no lo identifico. Pero tiene toda la pinta. O es el coleccionista de estrellas. Había un cartógrafo, creo recordar, alguien que se dedicaba a los mapas y tenía un montón de libros y hacía de esto. Pero es que este también está muy con las estrellas. Pero no lo identifico porque no me cuadra eso de que está estudiando a un extraterrestre, a un alienígena, no sé cómo lo ha expresado. Pero no lo identifico. Pero ahí parece ser que está el asteroide B612, es ese, ¿no? Un montón de estrellas. O de asteroides, parecen asteroides con estrellas. El Principito volando con las palomas. Y el Principito con alguien, con él quizás. Por alguna razón más pequeño. Más pequeño que el Principito. ¿Existe algo más pequeño que el Principito? Y he recibido la solicitud de amistad de Dare. Vamos a aceptarla. Espero que no salga ningún dato confidencial mío. Si no, tendré que editar el vídeo y taparlo. ¿Cómo lo hago? A ver. Página de Canardilla. Añadir. He recibido una solicitud de amistad. Dare. Mira qué buen bigote. Como el de Pierno Doyuna. Aceptamos a Dare, por supuesto. No sale ningún dato suyo, ¿verdad? Perfecto. Ya somos coleguitas. Gran plano. Vamos a ver. No sé hacia dónde ir ahora. Quizás al volcán. ¿Qué? ¿Y cuántos espíritus tienes tú en el mundo del Principito? No veo más plataformas a las que subir, salvo una especie como de volcán con rayos en el centro. ¿Otro escondido justo dónde? Ah, vale. Pues luego iré. Voy a intentar llegar al volcán ese. Aunque no parece que se pueda llegar. Y no se ven más islas. Pero he visto un... Acabo de encontrar un túnel de nubes. Vale. Pues voy a quitar el micro en cuanto pueda, porque no puedo jugar y quitar el micro a la vez. Ah, mira, vuela solo. Pues quito el micro.
Este sin duda es el coleccionista de estrellas, o sea que el otro tiene que ser cartógrafo sí o sí. A la versión china, que son versiones separadas. Oh, Y uno solamente es para China y el otro es internacional. ah, ¿de Sky? Sí, sí, estoy hablando ahora mismo con ella. Ah, qué arte. Está hablando mi mujer con un chino o una china y le está diciendo que hay otra versión distinta. Que hay una versión china del Sky y una versión internacional. O sea que nosotros estamos jugando a la versión internacional. ¿Cómo podríamos conseguir la versión china? Yo quiero verla. ¿Y es un juego distinto? Ah, el mismo juego. Entonces, ¿qué diferencia hay? Que por cierto, este me ha costado mucho trabajo de conseguir. El de conseguir las estrellas del cielo. Pero vamos, que la filosofía de las estrellas se puede aplicar perfectamente a la filosofía de las velas. ¿Para qué quieres velas? Para tener más velas. Dice que la diferencia es que las estaciones son más lentas que aquí. Serán los pases de temporada. Ah, Y los chinos, las chinas están la caña. ¿Sabe japonés? ¿Sabe inglés? Y yo no me está hablando en español. Dice que tiene un traductor. No se lo tendré incorporado en el móvil. que tiene un traductor. Ah, mi mujer que está hablando con un chino o una china, no lo sabemos, pero que le está hablando en 10 idiomas distintos, hasta en español, y dice que es que tiene un traductor incorporado. Creíamos que estábamos hablando con James Bond. Bueno, pues ya tenemos otro espíritu más. Tenemos el de las estrellas, tenemos el rey, tenemos el cartógrafo. ¿Quiénes nos faltaban? Ya no me acuerdo de más. Estaba también el... ¿Quién más había, Alba? Había un jefe, ¿no? Un trabajador o algo así. ¿Qué más personajes había? No me acuerdo. ¿Con qué personaje se encuentra? Ah, el borracho, es verdad. El borracho... Pero el borracho era el trabajador, ¿no? Ya no me acuerdo. Le estoy leyendo el libro de todas formas a mis niños del taller, así que me va a venir muy bien para recordarlo. Ah, y por cierto, Daré ha aceptado mi solicitud de amistad. Bueno, lo que me ha mandado es una solicitud de amistad sabiendo mi código de amigos. El que lo ha aceptado he sido yo, pero es muy raro esto de las solicitudes de amistad. Yo acostumbrado a la Play 3 y en Wii U no tengo amigos de nada. En la Nintendo 3DS, bueno, sí, tengo a mi hija y a mi mujer. Pero era distinto, era mucho más fácil. Esto del código de tal y cual es rarísimo. Ahora, eso sí, seguramente sea mucho más cómodo por temas de spam y eso, porque en la Play 4 están todos los días mandándome porquería. Bueno, pues vuelvo a quitar el micro, que creo que aquí también tiene que haber algo. Efectivamente, ahí está.
Bueno, aquí tenemos al de los faros. Este es el trabajador. La caña. Este es el que creo que el que le pareció más interesante al principito, creo recordar en el libro. Lo que pasa que el resto de jugadores pues me ha estropeado un poco la cinemática con el rollo